Hubo una época donde la gran mayoría del entretenimiento infantil provenía de la televisión y las cadenas se esforzaban como ninguna en mantener su estatus en esta jungla a base de crear series y experiencias divertidas para los niños. A día de hoy esto se ha perdido y si hay un canal que ha sufrido el bajón como ninguno, ese es definitivamente Nickelodeon. ¿Quieres conocer la historia al completo de Nickelodeon, su explosión de popularidad en los 90, qué le hizo tan icónico, las series y programas que tenían, el origen de su famosa estética y por qué poco a poco perdieron fuelle hasta quedar olvidados? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de ver cómo todo se ha destrozado en pedazos, viajemos 48 años al pasado, al 1 de diciembre de 1977, cuando el canal de televisión Nickelodeon se pudo ver por primera vez en la caja tonta, aunque esto es hacer un poco de trampa porque en esa época ni se llamaba Nickelodeon ni era técnicamente un canal. A lo que me refiero con esto es que durante estos primeros años era un canal de prueba y solo retransmitía un programa, Pinwheel, un típico show infantil con marionetas, canciones y demás parecido a Barrio Sésamo, que era tan absurdamente popular que acabó siendo el nombre del canal entero. Fue en 1979 cuando la cadena se estrenó oficialmente con el nombre que conocemos, que viene de cómo se conocían a los cines antiguamente y presentaba un logo muy diferente que mostraba a un señor trajeado y el eslogan de la retransmisión por satélite para la gente joven. Nickelodeon se considera la primera cadena de televisión hecha única y exclusivamente para los más peques. Llevaría esta idea por bandera hasta que pudo, luego vamos con eso y funcionó decentemente en sus primeros años de televisión. Tenía la suerte de que no había nada parecido por la época. Disney Channel tuvo su primera retransmisión en 1983 y Cartoon Network lo hizo en 1992, así que durante unos cuantos años literalmente no había otra cosa. Durante este tiempo la cadena no tenía anuncios, se retransmitían series que sinceramente no he escuchado en mi vida, seguramente porque no soy estadounidense, y vimos un par de cambios de logo que tampoco son una locura, pero no es eso lo que nos interesa. Y es que a día de hoy, cuando uno piensa en la cadena, lo primero que se le viene a la cabeza es esa estética por la que es tan famosa, divertida, absurdamente colorida y con el iconiquísimo icono naranja. Todos esos cambios y rebranding tuvieron lugar en el mismo año, 1984, por lo que ahora sí toca adentrarnos en la época dorada de Nickelodeon. ¡Al lío! He dicho que durante el primer lustro de la marca las cosas iban medianamente bien, pero quizá he exagerado un poco, puesto que para 1984 estaban operando con pérdidas que llegado a este punto ascendían a los 10 millones de dólares, así que algo había que hacer. Despidieron a la gran parte de los managers y empezaron a trabajar con las personas que habían creado la identidad de marca de la MTV, que imaginad si es buena e icónica que se mantiene a día de hoy, y con estas personas al cargo se pusieron manos a la obra. Empezaron cambiando el logo, como ya hemos comentado, ya que el que tenían en la actualidad imitaba una bola de pinball, que estaba bien, definitivamente una mejora desde el señor trajeado, pero no era una maravilla. Y para ello encontraron que lo que mejor le iba era tenerlo en dos versiones, la primera siendo solo la palabra en color naranja y la segunda teniendo la misma palabra en blanco dentro de un manchurrón de color naranja. Este manchurrón podía tomar la forma que hiciese falta para cualquier tipo de comercial, y esto se veía en los bumpers publicitarios, otra de las cosas que vio cambio en el momento y que pasaron de ser edits de una máquina de pinball a mucho más. Los bumpers de la Nickelodeon a partir de este año se convirtieron en una declaración de intenciones. Alocados, divertidos, coloridos, con 1000 formas, colocando el logo literalmente en cualquier superficie posible y llamando la atención de los niños con canciones pegadizas que le hacían ver que esto era para ellos. Son brillantes. Tras el rebranding de la marca vieron como sus números subían de una manera absurda, se encontraron rápidamente con que estaban indiscutiblemente en la cima de la televisión infantil sin nadie que le hiciese frente, aun cuando la competencia ya empezaba a florecer. Se convirtió en un canal 24 horas disponible en la televisión por cable, transformándose también en uno de los motivos más grandes por lo que la gente contrataba el servicio en Estados Unidos y empezó a aceptar publicidad de terceros, siendo todo publicidad de juguetes, chuches y cosas por el estilo. Esto hizo que las arcas monetarias de la cadena se llenasen de manera considerable y empezaron a apuntar a niños algo más mayores, no de 5 años sino de 10 a preadolescentes. El 1 de julio de 1985 estrenó su bloque nocturno Nick at Night y más tarde la marca fue vendida a Viacom por casi 700 millones de dólares. Durante esta época la cadena aumentó su catálogo, retransmitía programas de variedad, series animadas famosas de terceros como los Looney Tunes, además de concursos originales, pero se esforzaba de manera enorme en que todo fuese enfocado a los niños. Sé que estoy siendo muy pesado con lo de que era para niños, pero en serio era el primer punto que cumplían a la hora de producir contenido y se notaba una barbaridad. Su contenido era así, concurso
pero para niños, programa de variedad pero patrocinado por niños, anuncios pero con niños, todo, los adultos no importaban aquí, solo que los peques estuviesen entretenidos. En 1988 se dio lugar por primera vez una de las tradiciones más grandes de la cadena hasta el momento, los Nickelodeon Kids Choice Awards, un evento que seguro que conocéis en el que los niños votan para diferentes categorías. Mejor actor, actriz, artista, película, videojuego, atleta, serie, ese tipo de cosas, que llamaba mucho la atención de los infantes porque aquí podían votar con criterio y expresar su opinión sobre las cosas que les gustaban y que quizás a sus padres no les interesaban tanto. Y así, tras 6 años de éxito sin precedentes, una base de fans de los 7 a los 14 años sólida como el acero y una identidad de cadena marcada, llegamos a la época favorita de muchos, los 90, y es aquí cuando el potencial se convirtió en leyenda. Esto fue el inicio de una nueva era, pasó a ser de una cadena infantil a un icono cultural como absolutamente ningún otro, y si tengo que empezar por algún lado, definitivamente ese tiene que ser la apertura de los estudios Nickelodeon. Los estudios Nickelodeon abrieron sus puertas el 7 de junio de 1990 como parte del parque de atracciones Universal Studios de Florida, que abrió el mismo día ya que Nickelodeon era socio de Universal, y no se me ocurre nada más noventero que este edificio. Es que mirad eso, el logo enorme y naranja de la marca, los colores azules, amarillos, verdes y rosas, los patrones de vaca, de líneas, de puntitos, de mancha y cómo no mencionar la maravillosa fuente de slime. Es verdad, el slime, no lo he mencionado, una de las cosas más icónicas de la historia de la marca, que se pudo ver por primera vez en el 79 en el programa No puedes hacer eso en televisión y que se mantiene incluso a día de hoy. En ese programa, cuando no sabía una pregunta, se te echaba slime por encima, y esta filosofía se ha mantenido en todos los concursos de la marca e incluso se le lanza a los ganadores de los Kids Awards. En serio, no os hacéis una idea de lo importante que es el slime verde para la marca, casi tanto como el logo naranja. Se han hecho videojuegos, comercializado juguetes, hay hasta cereales del slime, es básicamente el personaje de su propia serie. Fue mucho más relevante en los 90, pero se sigue utilizando un montón. En la actualidad es una mezcla de salsa de manzana, pudín de vainilla, avena y colorante verde, pero la manera en la que lo lanzan a veces es un poco dudosa. Es decir, siempre que sale el tema del slime de Nickelodeon menciono lo mismo, pero es que casi se cargan a Katy Perry, es que eso te da en el ojo y te lo salta. En fin, mucosidades verdes aparte, el edificio es muy bonito. Para nosotros, que disfrutamos enormemente de lo retro, incluso un sueño, pero que se hacía en su interior, ¿era una atracción o algo más? Pues vaya si era algo más. En estos estudios es donde se grababan de manera real todos los concursos, o al menos la gran mayoría de los que salían en televisión, y si tú ibas como asistente al parque de atracciones podías disfrutar de dos cosas. La primera era el tour por el edificio, que lógicamente estaba completa y absolutamente tematizada de todo lo que tuviese que ver con Nickelodeon. Te enseñaban cómo se hacía el slime, cómo se grababan los programas, las cosas que tenían planeadas a futuro porque antes no les daban miedo los liqueos porque no existía internet y demás. Y la segunda y posiblemente más interesante es que esto no era un estudio de pega, sino el estudio real en el que se grababa todo lo relacionado con la cadena, así que podías asistir directamente a los programas que estaban siendo grabados como público. Sí, ibas, te ponías a ver el programa y si tenías la fortuna de que te grabasen en un plano general, saldrías luego en la tele. ¡Qué pasada! Pero es que si tenías más suerte aún, puede incluso que fueses participante, ya que buscaban niños del público para jugar a los concursos y además le hacían probar las nuevas ideas de programa, ya que como esto era por y para niños, su opinión era la más importante. El estudio siguió viento en popa a toda vela y Nickelodeon se dio cuenta de que tras poner todos sus huevos en la cesta de los concursos y programas televisivos en directo, no tenían nada que mostrar en el ámbito de animación que no fuese de terceros. Entonces se empezaron a crear los conocidos como Nicktoons, series de dibujos animados completamente originales, cosecha propia de la mano del estudio de animación de Nickelodeon, y las primeras que se crearon fueron Dog, los Rugrats y Ren y Stimpy. Las tres series se estrenaron el 11 de agosto de 1991 y seguro que no hace falta que diga que fueron un absoluto éxito, gustaron una barbaridad y elevaron a Nickelodeon a un punto de excelencia alcanzado por muy poco. O sea que veamos lo que tenemos hasta el momento, una cadena de televisión para niños, con series animadas de calidad, programas y concursos de calidad, imagen de marca cuidada, estudio accesible y orientado a su público objetivo y un margen de mejora indescriptible. Todo apuntaba a que Nickelodeon sería eterna. El 30 de abril de 1992 se dio, en mi opinión, uno de los eventos más noventeros y guay de los últimos 30 años, y es que tras una campaña publicitaria enorme se realizó un espectáculo delante de los estudios donde se enterraría una cápsula del tiempo. Esta cápsula estaría enterrada en el suelo del parque 50 años, marcada para ser abierta el 30 de abril del 2042, y debería contener objetos que marcasen por completo la época en la que estaban para la conservación de la cultura de los 90. Por suerte, el evento está grabado y sabemos a la perfección que se encuentra en el interior. No lo voy a mencionar todo porque son una barbaridad, pero a ver qué pensáis que faltó. Tenemos una Game Boy, libros datados como Atlas o listas de animales en peligro de extinción, un tarro de slime, Twinkie, fotos de cosas que eran demasiado grandes
grandes para caber como bici o personas, una Barbie, unos patines, unas zapatillas Reebok, películas como Regreso al Futuro, discos como Dangerous de Michael Jackson o una pieza del muro de Berlín. En el evento aseguran que esto se mantendrá aquí durante los 50 años para que todo el mundo lo vea. La cosa no ha sido tan así, pero nos estamos adelantando un poco. Sigamos con la historia. Intentar repasar uno a uno todos los éxitos de Nickelodeon en los 90 sería como intentar ponerle nombre a todos los granos de arena del Sáhara, ya que durante prácticamente una década todo lo que tocaban lo convertían en oro. Los Nicktoons venían a pares y cada uno era igual de exitoso o más que el anterior. Claro que había algunos que no eran tan icónicos, pero en esta época vimos nacer pesos pesados como La vida moderna de Rocco, Cat Dog, Hey Arnold o los Thornberrys. Y con tantas series, el merchandising no podía ir más viento en popa. Muñecos de todo tipo, ropa de todos los colores, los episodios de la serie en VHS, juegos de mesa, videojuegos para las consolas más punteras de la época, concursos, experiencias, el dinero llamaba al dinero y este respondía de manera instantánea. Además, los estudios Nickelodeon seguían fuertes y se tematizaban por dentro de las series del momento para que la gente quisiera seguir yendo y que con una visita no lo hubiese visto todo. La cadena se expandió a otros países, llegando a Latinoamérica en 1996 y habiendo conquistado el formato serial, solo les tocaba atacar a la gran pantalla, cosa que hicieron ese mismo año con la película de Harriet la espía, que duplicó sin problema el dinero que había costado hacerla. Pero ese no fue su mayor hit, sino que 2 años después usaron su IP más popular en la época, los Rugrats, lanzaron la película y se convirtieron en la primera película animada no producida por Walt Disney en generar más de 100 millones de dólares. También se lanzó la revista Nickelodeon o el apartado Sneak, donde se retransmitían programas para un público más adulto. La cadena era tan famosa que el merchandising ni siquiera tenía que ser de un programa en específico, ponía el logo en naranja y los peques lo querían. Era el canal infantil más visto del planeta Tierra, los niños lo aclamaban y pasaban decenas de horas pegados a la tele, pero aunque parezca mentira, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, los éxitos, series y programas, palidecen ante lo que viene a continuación. Nos estamos acercando al nuevo milenio y en 1999 se dio uno de los eventos más importantes en la historia no solo de Nickelodeon sino de la animación en general. Y es que el 1 de mayo se estrenó un nuevo Nicktoon como cualquier otro y de repente el mundo se encontró de bruces ante quien vive en la piña debajo del mar. El primer episodio de Bob Esponja se estrenó justo después de los Kids' Choice Awards de ese año, o sea que sabían que tenían algo entre manos porque lo estrenaron en prime time y creo que no hace falta que diga cómo nuestro amigo amarillo se convirtió en una fuerza imposible de controlar. Es el Nicktoon más popular de la historia y multiplicó las ventas de merchandising de Nickelodeon hasta alcanzar los 13 billones de dólares en ganancias. Con él en sus filas parecían invencibles. No hace falta que explique la marca que ha dejado Bob Esponja en la cultura pop, es uno de los personajes con mayúsculas de toda la historia en general, nadie se compara a él y es el puente perfecto para que lleguemos al momento en el que la cosa empezó a tambalearse. Bienvenido a los principios de los 2000. Durante el comienzo del milenio la marca seguía igual o más fuerte, y es que justo después de Bob Esponja se hizo con la que se puede considerar su segunda IP más famosa y exitosa, Dora la Exploradora, que se estrenó el 14 de agosto del 2000. También consiguió un contrato con THQ para lanzar videojuegos con una calidad muchísimo mayor de la que tenían antes y siguieron con su tradición de lanzar banger tras banger en el apartado de los Nicktoons. Es decir, después de Bob Esponja vimos el estreno de Los Padrinos Mágicos, Rocket Power, Jimmy Neutron, Invasor Sim, Danny Phantom, Mi vida como una robot adolescente y prácticamente mi serie favorita de animación de la historia, Avatar. En el apartado de las películas reventaron todos los récords con la de Bob Esponja que se estrenó en 2002 y fue alrededor de esta época cuando empezaron a despuntar en otro aspecto, las sitcoms de acción real. En 2004 se estrenó en la cadena uno de los programas más queridos, Drake y Josh, seguido por titanes como Zoey 101 en 2005 e iCarly en 2007. Además, este mismo año Nickelodeon y Nick at Night se convirtieron en dos canales independientes, cosa que no gustó a los altos cargos, que lo achacaron a que hacían esto para que sus ratings se multiplicasen por 2 al poder retransmitir programas en el doble de lugares. Todo esto trajo éxitos sin precedentes, llenando la sitcom que acabo de mencionar los horarios de la cadena y durando años, siendo en el caso de iCarly un lustro. Hay más series más adelante como Victorious, pero creo que nunca alcanzaron la iconicidad de estas tres. No quiero decir que estas series fueron las últimas cosas buenas que lanzó Nickelodeon, porque no sería ni justo para nadie porque no he visto todas las series ni de lejos, ni verdad, porque sé que hay muchas, incluso adentrándonos en los 2010, que son buenísimas y muy queridas. Pero para propósito de este vídeo voy a considerar 2005 el año en el que el declive empezó a corroer poquito a poquito a Nickelodeon, por lo que ahora sí adentrémonos en la caída de la cadena infantil más importante de la historia. En 2005 la marca tuvo grandes éxitos. Para empezar se inauguró el Resort Nickelodeon, del que ya hay un vídeo en el canal y que me vuelve loco, siendo un edificio completamente tematizado, muy bien pensado y que a los fans les gustaba muchísimo. Quitando esto, como ya he mencionado, para esta época seguía lanzándose serión tras serión,
Nickelodeon, es decir, este año salió Avatar, la única serie de la cadena que conseguiría quitarle la corona a Bob Esponja aunque fuese solo un año y que se mantiene relevante a día de hoy. ¿Cómo puede ser el año en el que Nickelodeon parecía que no paraba de ganar el año en el que empezó la decadencia? Pues mi elección de fecha tiene una explicación, y es algo personal y arbitrario, y para nada quiero decir que esta es la fecha definitiva en la que todo pasó de 100 a 0. Pero sí que nos encontramos ante el primer golpe que empezó a separarnos de la época dorada de los 90, y es que si he considerado su fundación el inicio, es normal que esto afecte, puesto que tras 15 años en funcionamiento, fue en 2005 cuando vimos cerrar para siempre los estudios Nickelodeon de Orlando. A mediados de los 90, Nickelodeon decidió mover algunas de sus series al estudio de Nickelodeon on Sunset directamente en Hollywood, y tras casi una década y más de 2000 episodios grabados, decidieron que lo mejor sería trasladar todas y cada una de las restantes a este lugar. Esto dejó al edificio noventero huérfano, y a los niños viendo poco a poco cómo se le iba quitando la tematización, convirtiéndolo de primera en un cascarón vacío de color verde que se quedó completamente abandonado. La culpa de esto, en parte, fue que Universal no podía competir a nivel de números con Disney World, y para intentar mantenerse competitivo empezó a centrarse más en sus atracciones que en sus edificios de producción, lo que de manera absurdamente resumida llevó a esto. Nickelodeon hizo tan poco por el lugar que tanto le había dado que ni siquiera se molestó en quitar o limpiar lo que había dentro, y hay vídeos de la época en los que podemos ver cómo gente se mete a explorar y se encuentra con un escenario sacado del nuevo juego de terror indie de moda. Esto se quedó así un año, y finalmente en 2006 el lugar fue comprado por el grupo musical Blue Man Group, quitando así todo lo que podía recordar al mayor estandarte del Nickelodeon de los 90 y pintándolo con un soso blanco y azul muy poco divertido. Seguro que muchos os preguntáis, oye, entonces ¿qué pasó con la cápsula del tiempo? Pues que como un niño que acaba de convertirse en huérfano se movió donde le dijeron aunque no quisiera. Primero fue al Resort Nickelodeon, un buen lugar que seguía siendo disfrutado por niños, pero que como también acabó cerrando en 2016, terminó en su localización actual, el estudio de animación de Nickelodeon en Burbank, que era un sitio mucho más soso. Otro duro golpe que recibió la marca ese mismo año fue la división de Viacom en dos compañías, lo que llevó a Nickelodeon a formar parte de la nueva Viacom, que tenía mucha menos idea de cómo hacer las cosas, mientras que la original se convertía en un subsidiario de la CBS. Nos estamos acercando a la década del 2010. En 2007 unificaron el logo para que solo fuese uno, y empezaron a abrazar todos los programas bajo el nombre de Nickelodeon, nada de Nick Jr. ni derivado. En 2009 veríamos otro golpe más al legado de los 90, el cambio de logo que llevaba tantísimos años con ellos, y esto ya decía mucho de las intenciones que tenía la marca. Mira que es solo una palabra, pero le habían quitado la diversión para hacerlo más limpio y corporativo. Es que no tenía ni el manchurrón naranja, de verdad, si va a cambiar algo que lleva funcionando más de 20 años, al menos hazlo con cabeza. Los Nicktoons siguieron saliendo, pero ya nadie se refería a ellos por ese nombre y no alcanzaban ni de lejos la iconicidad de los antiguos. Por supuesto que había algunos muy buenos, como la leyenda de Korra, el tigre o Fanboy Chan Chan, aunque sinceramente yo esta última la detesto, pero lo que ahora pilotaba la cadena eran las series live action como Victorious o Big Time Rush, dos de los últimos grandes éxitos de la marca, y las animaciones licenciadas, cosas como la serie de Kung Fu Panda, los pingüinos de Madagascar, las tortugas ninja y demás. Parecía que o bien se habían quedado sin ideas para hacer series originales o bien les daba completamente igual. Estábamos a principios del 2010 y ya no eran ni la sombra de lo que fueron. En 2011 Nickelodeon vio algo nunca antes visto, se tambaleó, dejó de ser la número uno en la programación infantil, vio una bajada de números tan grande que hasta la propia Viacom exclamó que era inexplicable, los niños estaban dejando de disfrutar en su lugar seguro. En 2012 tuvieron la estúpida idea de hacer borrón y cuenta nueva y decidieron cancelar todas las series que tenían en activo para estrenar series enfocadas a niños más pequeños, a ver si los bebés no se daban cuenta de que estaban haciendo basura y se quedaban a verlo. Pero quizá cancelar iCarly y Big Time Rush no fue la jugada maestra que se esperaban, y para el 2015 los ratings de la marca bajaron un 30% mientras que sus competidores estaban en alza. En 2016, desesperados, empezaron a intentar revivir series antiguas con películas como la de Invasor Zim o la de Hey Arnold, y en 2019 Zima Zargami, la presidenta de Nickelodeon y que había trabajado en la marca durante 33 años, dimitió. Se ve que incluso ella vio que esto ya no tenía remedio. Entonces llegó el acabose. En 2019 Viacom compró Pluto TV y con esto empezaron a lanzar muchísimas cosas en streaming en vez de en el canal en sí. ¿Qué series salieron entre 2015 y 2019? Pues básicamente la única digna de mención es The Loud House, la serie cuyo fanfic es la obra de literatura más larga de la historia y que sinceramente ha hecho más daño a la empresa que bien. A día de hoy el canal televisivo es un cachondeo, la gran mayoría de series no se estrenan en la cadena sino en Paramount Plus y las últimas series que han salido son solo spin-offs y reboots para intentar apelar a la nostalgia de manera patética. Pero es que si ignoramos las plataformas de streaming y de verdad nos esforzamos en ver la cadena en una tele por cable,
variable, nos vamos a encontrar con que ahora mismo hay en emisión menos de 10 series animadas. Dos de ellas son The Loud House y Bob Esponja, que conforman el 90% de la marca. Las demás, un spin-off de Bob Esponja, un spin-off de Los Padrinos Mágicos, una serie de las Tortugas Ninja, otra de Transformers y 3 series originales que tienen menos de 10 episodios y seguro que no van a durar mucho. En 2023, en otro intento de hacer ver como que estaban en los 90, hicieron que volviese el logo con el manchurrón naranja, pero es que si lo ves, hasta esto es artificial, es un manchurrón diseñado por ejecutivos, no grita diversión infantil como hacía el antiguo. Y tras este rebranding, lo único que recibieron fue la noticia de Paramount de que Nickelodeon y sus canales hermanos ya no eran prioridad para la compañía, por lo que si antes recibían poca atención, ahora menos, siendo esto lo que se puede considerar el último clavo del ataúd. Para colmo, en 2024 se estrenó el documental Quiet on Set, que narraba los infiernos que pasaron gran parte de los actores y actrices infantiles por culpa del monstruo que es Dan Snyder, lo que dio incluso peor fama a la marca de la que ya tenía. Mirad, todos sabemos lo que hizo, y si no, podéis pedirme en los comentarios que hable de sus crímenes en un vídeo. Pero no me voy a parar ahora, porque aunque esta basura, que no la voy ni a definir como persona, hizo daño irreparable a la marca y a sus actores, solo fue una de las millones de gotas que hicieron rebosar el vaso. Y es que tras todo lo que hemos visto y llegado hasta la actualidad, solo queda responder a la pregunta del título del vídeo: ¿por qué Nickelodeon ya no es como en los 90? Vamos a no hacernos los tontos, es literalmente imposible e impensable que la marca pudiese quedarse como en los 90 pero en 2025. La vida ha cambiado enormemente, los niños ya no son como eran, ahora hay muchísimo más entretenimiento disponible, más rápido, con más estímulo y que pide incluso menos de ti. Querer funcionar como hace 30 años es querer engañarte a ti mismo. Tras el alzamiento del streaming y viendo que los más pequeños a día de hoy no encienden la tele ni de casualidad y se la pasan viendo YouTube, era lógico y normal que se centrasen en eso, lo que irremediablemente va a bajar la calidad de lo que haga en la cadena porque la demanda en otros lados es mucho mayor. Además, las familias han dejado de contratar la televisión por cable y los números han bajado a mínimos históricos. Es difícil encontrar los ánimos para intentar traer contenido de calidad cuando eres tan irrelevante. Hablando de calidad, muchos consideran a Bob Esponja el culpable de la caída de Nickelodeon, ya que la serie fue tan absurdamente exitosa que con ella en sus filas ya daba igual todo lo demás. Si solo se centraban en ella, que lo hicieron, ganarían mucho más dinero, cosa que causó de nuevo que bajase la calidad de sus demás series, y vaya si se nota. Las pocas series originales que han salido estos últimos años están centradas en los más pequeños, con tramas absurdas, nulo desarrollo para el que las ve y cuyo único impacto en la cultura pop se dará cuando ese niño crezca, la recuerda y diga: madre mía, qué mala era esa serie. Pero podría perdonar la horrible calidad de las series excusándote en cómo han cambiado los tiempos si la empresa no hubiese cometido el mayor crimen en mi opinión: traicionar sus raíces y dejar de ser un canal por y para los niños. Y si tenéis duda de esto, id a la entrada de vuestro puñetero estudio de animación y leed la mítica cápsula del tiempo, que ponía a los estudios Nickelodeon como el primer cuartel general para los niños de todo el mundo y que guarda los pensamientos y objetos importantes para los niños de 1992. Mira la importancia que les daba ya hace 30 años, ¿no te avergüenza dejarlos de lado? Se nota un montón el punto a mediados de los 2000 en el que, viendo que la cosa iba para abajo, intentaron salvar los muebles haciendo un rebranding enfocado más a ser un buen canal de cara a inversores que uno llamativo para los niños. Poco a poco fueron perdiendo todas las características que le dieron esa época dorada en los 90, la visión que tenían, el enfoque a los niños, la animación original de calidad o el esfuerzo por mantener una imagen de marca cuidada. A día de hoy de todo eso no queda nada. Así que si tuviese que resumirlo de alguna manera, aunque es muy difícil, creo que la historia de la caída de Nickelodeon es trágica y de la que él solo es culpable en parte. Como todos los canales de dibujo animado, ha sido víctima del cambiante escenario del entretenimiento para niños, siendo abrumado por las plataformas de streaming, contenido corto y demás formas de entretenimiento moderno contra las que simplemente no se puede pelear. Pero es que quitando esa lucha a la que se han enfrentado todos los canales de televisión sin excepción, simplemente ha escogido mal en todas las elecciones que ha tomado, tirando por tierra su identidad, cancelando series antes de tiempo, centrándose en ser un canal 24 horas de Bob Esponja y apelando a la nostalgia como último patético intento de mantenerse a flote. Como siempre, tomaos esto como lo que es, mi opinión con la que no tenéis que estar de acuerdo, ya sabéis que estos temas son muy complejos y tienen miles de factores. Así que si tú crees que la caída ha sido por otro motivo u opinas que simplemente la marca no ha caído, me encantaría que me lo dejases en los comentarios. Pero tras todo esto, opines de una manera o de otra, creo que está claro que a no ser que el internet explote, Nickelodeon nunca volverá a ser lo que fue en los 90, y quizá eso no está tan mal, todo tiene un momento y un lugar. Siempre nos quedarán los antiguos programas, personajes y eventos para recordarnos lo bonito que era todo, y quizá cuando la cápsula del tiempo se abra de aquí a menos de 20 años, encontremos en ella un bonito recuerdo y un esperanzado mensaje de que la vida
no está tan mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Llevabais años pidiéndome que hablase de Nickelodeon y creo que tras las últimas polémicas que ha tenido la marca era buen momento de recordar su historia y dónde está en la actualidad. Solo espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retros, a los maestros de los retros Secret S25 Colossus, TCTDI, George Fire, Exalted Philly, Marla Graña, Tarancabla, Sol Santa Rosa, Patata, Capoín, Kyokito, Pedro Inito IH, Isla Mixta, Band, Lara, Funky, Max Ariel Rivas, PRFT Nina y Mikey. Y en especial los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a toda velocidad a los adictos a los retros Marpg, Narlet Atli, Telian, Serigi, Gregorioma, Calami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón 2009, Misael Flores, Nachito Meza, Mano, Iván Malarde, Coita V, Lautaro Allende, Alex 2911, Blank, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, GameMaker, Dani H, Bot Queen, Octavio Mauri, Oliver Neutron, El Danes Idiota, Señor Robot, Blue Hulu, Nirrim, Bara 26, Chele, Lugue, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Nico, André Morales, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimisayo, Kervidot, Gato Naranjero, Alex Comito, Derek Fan, Suik, Recho Mexicali, El Bartolomeo 173, Kimi Liendro, José Carlos Camacho, Facu Vanega, Radis 69, Nano Suárez, Soger Fran, El Car, Aráltica, Diego, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Mono Promedio, Sabaini, Shindo L, Tapa, Nadia Pastelito, RB 2600 TT, Adrián 552, Maleficarum, Choque 2, Canao, Bit 1300, Irving, María Laura Muñoz, Abril, Valentín Balompié, Gonza 1510, Rubén Guzmán, Nido, Alzari, Mati Steve, Meño Gamer, Lomarelli, Lionero 100, Hombre de M78, Andrés Flores, Chris, Neon Nexon Guy, Ángel Omen, Rafa 2048, Ana, J515, John Dirnap, Ale Severino, Potatoes, Venus, Kame Smash, Tobias Leiva, Estoy Fuera de Órbita, Delu, Ramona Rod, Macheto Life, Taichi Hikari, Joaquín Moyano, Cristian Ventacor, NCGRBD, Obelisco Parlante, Miss Pizcid, Clocket, Salmonciloide, Mr. Timmy, Fran y el weón de internet. El canal ha enfrentado números irrisorios en los últimos vídeos, pero aún así no os preocupéis, auguro una época dorada para Retroflama que brillará más que ninguna otra. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.